En un rincón apartado, la vida de Génesis Rúa comenzó a desmoronarse en un solo día. Lo que empezó como una jornada aparentemente normal, terminó en una serie de eventos que, hasta el día de hoy, siguen rodeados de misterio y oscuridad. La joven salió de su casa con el mismo entusiasmo de siempre, pero las sombras de su destino ya la habían alcanzado. Nadie sabía que esa sería la última vez que sería vista con vida. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a una leyenda, a Angie Cornejo Solís, que me escribió: Tess, hace poco descubrí tu canal. Gracias por tu empatía para compartir los casos. Se necesitan en el mundo más seres humanos increíbles como tú y tu maravilloso público. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias por tu donación y por esas palabras tan conmovedoras. Me llena de emoción saber que recién has descubierto el canal y que te conectas con la empatía con la que abordo todos estos casos. Personas como tú también y la increíble comunidad que se ha formado aquí hacen que todo esto valga la pena. Saludos hasta Costa Rica, mi leyenda querida, y por supuesto pasa una hermosa semana. Génesis Rúa Vizcaíno nació el 9 de septiembre de 2009 en el municipio de Fundación del departamento de Magdalena, en Colombia. Sus padres eran Benjamin Rúa y Jamie Vizcaíno, y ella fue la menor de un total de 3 hermanos. Su familia era de origen humilde, aunque eso no condicionó su crianza ni la de sus hermanos. Por el contrario, ante la ausencia de lujos materiales hubo siempre mucho amor y cuidado en casa. Génesis era una niña sumamente independiente. Ya desde su más tierna infancia tenía bastante ímpetu y prefería hacer las cosas por su cuenta antes que pedir ayuda. Ese carácter no cambió en sus pocos años de vida. Cuando inició en el colegio no pedía ayuda para hacer las tareas y durante sus jornadas académicas pocas veces solicitaba ayuda de sus tutores para llevar a cabo alguna actividad. Además de esta cualidad, Génesis destacaba por su disciplina y amabilidad. Sus compañeros la apreciaban profundamente, pues era una pequeña que siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Su carácter era extrovertido y tenía cierta facilidad para conseguir amigos. Una parte porque era una pequeña risueña y amable, pero también por su gusto por el fútbol. Durante su infancia en el barrio El Porvenir, era común ver a Génesis jugar a la pelota con otros niños o incluso con los más grandes, y es que a pesar de su juventud, su talento era valorado por todos los pequeños del barrio. En el colegio jugaba fútbol y era la goleadora del equipo. En múltiples oportunidades, Génesis manifestó su deseo de convertirse en profesional y, según algunos testimonios, talento nunca le faltó para el fútbol. Además de la práctica del fútbol, Génesis disfrutaba de otras actividades. Le encantaba cantar y bailar, sentía atracción por el estudio y era algo que le daba muy bien, pues era una jovencita bastante inquieta a nivel intelectual. De hecho, a pesar de que tan solo tenía 9 años, disfrutaba leer al premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. A pesar de la luz que irradiaba la joven y de todas las expectativas y sueños que tenía, estos jamás llegaron a cumplirse, pues su camino se cruzó con un individuo atroz que apagaría su luz para siempre. El 28 de septiembre de 2018, Jamie le solicitó a su hija que saliera a la tienda a comprar un par de implementos necesarios para el hogar. Al cabo de un rato, la pequeña volvió a la casa. Todo parecía augurar que sería un día como cualquier otro. Sin embargo, sería un día inolvidable para la familia de Génesis y para buena parte de la población de Fundación. A las 2:30 de la tarde, Génesis volvió a salir de la casa, esta vez con dirección a la casa de una de sus tías, quien vivía a escasos metros. La llegada a la casa de su tía nunca se produjo. Génesis desapareció en ese corto trayecto de manera totalmente misteriosa. Al cabo de pocos minutos, mediante un cruce de información entre la tía de Génesis y Jamie, las dos mujeres notaron la ausencia de la niña.
De manera inmediata se puso sobre aviso a toda la familia y las labores de búsqueda empezaron inmediatamente. A la familia se sumaron amigos y residentes de todo el barrio. Eran muchas las personas que conocían a Génesis, pues solía jugar en las calles de la zona. Los primeros minutos de búsqueda revelaron que nadie tenía noticias sobre el paradero de la pequeña. Era casi como si hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Ante esto, los padres de la menor decidieron reportar su desaparición a las autoridades, quienes de inmediato iniciaron operativos de búsqueda por todo el barrio y la extendieron por zonas aledañas del municipio de Fundación. Cerca de las 4 de la tarde, las autoridades recibieron un reporte que, aunque no tenía que ver directamente con la desaparición de la niña, levantó múltiples sospechas. La alerta mencionaba un extraño olor que emanaba de una especie de fogata que llevaba a cabo un hombre que era residente del barrio. Los reportes de la comunidad decían que olía carne quemada. El hombre que estaba llevando a cabo aquella fogata a plena luz del día y en los alrededores de su vivienda fue identificado como Adolfo Arrieta García, más conocido en el barrio por su apodo El Negro. Ante la denuncia del vecindario, las autoridades se dirigieron hasta la vivienda del hombre. Tras golpear la puerta, el hombre emergió de las sombras de su hogar con voz calmada y una mirada fría, y sin emociones les preguntó a los uniformados: ¿en qué les puedo ayudar? Los oficiales le dijeron que habían recibido una denuncia por un terrible olor proveniente de la fogata que se llevaba a cabo dentro de su hogar. El sujeto respondió que era un perro que había decidido quemar luego de que éste lo hubiera mordido. De ahí que el olor fuera bastante fuerte. Inmediatamente el relato del sujeto levantó sospechas en los investigadores, quienes no dieron crédito a sus palabras y le solicitaron a Arrieta que les permitiera revisar la fogata. El hombre accedió y los oficiales examinaron lo que quedaba de la fogata. Allí encontraron un arete y un vestido que luego fue identificado por los familiares de Génesis como la prenda que llevaba puesta antes de su desaparición. También se hallaron varios huesos calcinados casi por completo, entre ellos un fémur y un pie. El resto del cuerpo de la víctima había sido consumido por completo por las llamas y reducido casi a cenizas, por lo que era imposible determinar la identidad de aquel cuerpo, aunque tampoco fue necesario, pues los familiares de la niña no tenían duda de que la víctima era Génesis. Las autoridades inmediatamente procedieron a la captura del sujeto. No obstante, la noticia del cruel asesinato se expandió rápidamente. El voz a voz de las personas fue como una explosión que se expandió en segundos antes de que las autoridades llevaran a Arrieta a la comisaría más cercana. Enfrente de la casa del hombre, decenas y decenas de personas se habían empezado a agolpar. El odio en sus ojos y en sus voces se unía al clamor de justicia. La turba enardecida intentó arremeter en contra del criminal y, de no ser por la rápida intervención de las autoridades, que desencadenó un pequeño conflicto entre la comunidad y los policías, muy probablemente las personas allí presentes hubiesen acabado con la vida de Arrieta. Una vez las autoridades se llevaron al sujeto, la indignada turba no se tranquilizó. Toda la ira e indignación que sentían por tan macabro crimen debía ser expresada por algún medio. Los allí presentes arremetieron contra la vivienda del sujeto, por lo que rompieron ventanas y destrozaron parte del mobiliario. Asimismo, el vehículo con el cual trabajaba fue quemado y reducido a cenizas. A pesar de estas muestras de indignación, la turba no había quedado tranquila. Por todos los medios querían hacer que Arrieta pagara por el crimen que había cometido. La muchedumbre, repleta de gente armada con palos y piedras, se dirigió hasta la estación de policía en donde el hombre estaba siendo interrogado. Durante el primer interrogatorio, Arrieta habló sobre el crimen, aunque no en los términos que los investigadores y el público en general esperaba. El sujeto mencionó que aquel día había estado durmiendo hasta la tarde y dijo que después de despertar se sintió preso del odio y la furia. Según su relato, sentía que un deseo de violencia recorría su cuerpo y tras haber salido un segundo a la puerta de su casa vio que Génesis pasaba por ahí tranquilamente, por lo que la llevó dentro de su propiedad. Tras esto, el sujeto dijo que no sabía muy bien qué había hecho ni cómo lo había hecho,
Dijo que gran parte de lo que había sucedido era confuso y que no había sido consciente de nada de lo sucedido hasta que despertó de una especie de letargo y se dio cuenta que sus manos rodeaban el cuello sin vida de la niña. Naturalmente, este relato no dejó tranquilos a los investigadores, quienes esperaban escuchar las verdaderas razones por las que el sujeto había cometido tan macabro crimen. Mientras el sujeto fue trasladado a la prisión de Aracataca, sus antecedentes empezaron a aparecer. Adolfo Arrieta García había vivido prácticamente toda su vida en fundación en el barrio El Porvenir. Allí sus padres tenían una casa y el hombre heredó un terreno de la propiedad. En este, mediante su trabajo, levantó su hogar y más tarde se casó con una mujer llamada Carmen. Junto a ella tuvo 2 hijos, una mujer y un hombre. Para las personas que habían convivido con Arrieta, este era un hombre común y corriente, tal vez un poco más introvertido que las demás personas, pero normal en términos generales. El hombre era reconocido por ser un arduo trabajador. Se ganaba la vida conduciendo un camión que transportaba leche. Arrieta era conocido en el barrio, incluso era conocido por Jamie y su esposo. Era un sujeto amable y cuya única actividad fuera del trabajo era jugar billar con sus amigos. Aunque el entorno familiar del sujeto era diferente, varias personas mencionaron que en la última época el comportamiento de Arrieta había cambiado drásticamente y se había ensimismado más de lo habitual. Según la información de gente cercana a él, todo esto obedecía a problemas con su pareja. El hombre discutía frecuentemente con ella y, como era de esperarse, las discusiones terminaban convirtiéndose en peleas en las cuales el sujeto golpeaba a su esposa. Según se sabe, Arrieta llegó a amenazar a su pareja con un arma de fuego y en sus antecedentes penales tenía denuncias por maltrato físico y amenazas. Estas fueron puestas por su pareja, quien luego de varios años de abusos sistemáticos finalmente lo dejó, llevándose consigo a la hija menor. Arrieta quedó a cargo de su hijo, un joven de 19 años. Los antecedentes más recientes antes del macabro suceso señalan que el sujeto tenía problemas económicos, que el vehículo con el que trabajaba se había dañado irremediablemente y que durante más de 2 meses no había tenido empleo y por tanto no recibía dinero de ninguna otra fuente. Durante ese tiempo el ánimo del sujeto se había vuelto bastante turbio y constantemente sentía deseos de soltar toda la violencia que llevaba por dentro. El receptáculo de todo su odio indiscriminado fue una inocente niña de 9 años con toda la vida por delante. Tras su llegada a la cárcel de Aracataca, Arrieta tuvo un recibimiento especial, pues varios de los presos arremetieron contra él y le dieron una golpiza. Para evitar que esta fuera fatal, los oficiales del centro penitenciario tuvieron que intervenir y llevarlo a una zona apartada de otros presos. Pese a ello, Arrieta recibió amenazas durante toda su estancia en la cárcel. Por ese motivo, el sujeto fue trasladado a la cárcel Rodrigo de Bástidas en Santa Marta, con el objetivo de garantizar su integridad. Su bienvenida en este centro penitenciario no fue diferente, pues fue atacado por varios reclusos, y es que, incluso dentro de las cárceles, el trato para los delincuentes relacionados con crímenes a menores es particularmente duro. Por esta razón, Arrieta tuvo que ser trasladado a un pabellón distinto. Pocos días habían pasado desde la captura del sujeto y una persona anónima contrató a un abogado para el criminal. Cuando éste se entrevistó con su cliente, mencionó que su estado de salud física era precario, pero que especialmente lo preocupaba su estado de salud mental, pues el sujeto decía cosas confusas e incoherentes todo el tiempo, e incluso le resultaba difícil articular palabras de manera coherente. Durante esos días, Arrieta grabó un video que se difundió a través de varios medios y de redes sociales, en el cual pedía perdón a la familia de Génesis por los actos que había perpetrado.
Jamie en entrevistas para diferentes medios declaró que jamás perdonaría al hombre que le había quitado la vida a su hija. 7 días después del fatal suceso, los resultados forenses se dieron a conocer. En estos, los especialistas declararon que los análisis habían sido un reto por el precario estado en el que se encontraba el cuerpo. A pesar de ello, pudieron extraer información clave. Antes de su muerte, Génesis fue abusada íntimamente y su vida fue arrebatada mediante asfixia mecánica. Los resultados de estas pruebas vinieron a coronar la indignación y la rabia que las personas de Fundación y de toda Colombia sentían por este crimen. El 5 de octubre se llevó a cabo el velorio de la niña al que asistieron centenares de personas que mostraron su solidaridad a la familia. También estuvo presente la entonces vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. El clamor de justicia era generalizado. Las personas de todo Colombia exigían que este tipo de violencia en contra de menores de edad se penalizara de manera más severa. También se exigían medios efectivos para que este tipo de situaciones dejaran de presentarse. El mismo día que se llevó a cabo el velorio de Génesis, Arrieta sufrió 2 ataques por parte de varios grupos de reclusos. En uno de los ataques, el hombre estuvo a punto de perder la vida, pero el personal del centro penitenciario actuó oportunamente. Tras esto, el sujeto fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Valledupar. Después de esto, Adolfo Arrieta García fue acusado formalmente de feminicidio y acceso carnal violento. La pena que exigió la fiscalía fue de 60 años. La fiscalía y los abogados de la pequeña señalaron que había suficiente evidencia para que Arrieta fuera condenado por los 2 crímenes. Entre ellas estaban la presencia de semen en los restos de la niña y que estos habían sido hallados en el patio de la casa del hombre. La defensa de Arrieta argumentó que el hombre padecía de enfermedad mental e incluso hizo una petición para que el sujeto fuera evaluado psicológicamente. La fiscalía negó la petición, pues para ellos no cabía duda de que el hombre era consciente de su crimen. El testimonio de Arrieta fue desconcertante para todo el mundo, pues el sujeto dijo que ese día mientras dormía escuchó un repentino ruido que lo despertó. Tras esto se dirigió a la puerta de su casa y vio que por allí pasaba Génesis. Según él, no sabía por qué motivo lo había hecho, pero llevó dentro de su casa a la pequeña y allí le quitó la vida. Aunque siempre mencionó que no sabía por qué había hecho eso. El hombre aceptó su culpabilidad en el feminicidio, pero negó el crimen de acceso carnal violento. Mientras esperaba su sentencia, un dato sumamente escalofriante fue revelado. El hijo de Arrieta mencionó que ya en otras oportunidades su padre había intentado engañar a otros niños para que ingresaran a su casa. Muchas veces les ofrecía dulces, pero nunca había logrado su cometido. Para la fiscalía, Arrieta, que vivía al frente de la casa de la tía de Génesis, engañó a la pequeña aprovechándose de que los padres de la pequeña conocían al hombre y aunque si bien no eran amigos, mantenían una relación cordial con él. El 6 de mayo de 2019 finalmente se llevó a cabo la lectura del fallo. El juez determinó que Arrieta, de 47 años, forzó a Génesis a su casa, allí la abusó y le quitó la vida y más tarde incineró su cuerpo. Por este atroz crimen fue sentenciado a 53 años y 8 meses de prisión sin posibilidad de libertad condicional ni de ningún otro beneficio. Jamie, quien esperaba que el hombre recibiera la pena máxima, de igual forma se mostró satisfecha y aunque naturalmente nada le devolverá a su hija, descansa tranquila con la certeza de que el asesino de su hija pasará el resto de su vida tras las rejas. Y antes de irme quisiera extender unos pequeños comentarios sobre el caso de hoy. Nuevamente yo me uno a los llamados de justicia, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica e incluso del mundo entero, y es despreciable todos aquellos crímenes que se ejecutan en contra de menores de edad. ¿Por qué? Porque son víctimas inocentes, son víctimas vulnerables, son víctimas en donde cuando se analiza el juicio, pues realmente la defensa de estos tipos, que son unos monstruos y que sin duda alguna representan un peligro inminente para la sociedad, siempre se atribuye de que tienen problemas mentales. Entonces, francamente no creo que sea así, porque hay una premeditación, es decir, hay un plan previo para ejecutar su crimen. En este caso era aprovecharse de la inocencia de Génesis, aprovecharse de que conocía a los padres, aprovecharse que, en comillas, era un tipo
pues por lo menos su rostro era conocido, era medianamente familiar, y utilizó toda esa estrategia a su favor para ejecutar lo que hizo con Génesis, que me parece una tragedia completa, sin duda alguna, una niña que está comenzando a vivir, que ni siquiera pudo cumplir sus sueños y que además era súper talentosa, que podría haber sido una deportista que representara a Colombia en el mundo, pues partió antes de tiempo en manos de un monstruo. Por lo tanto, sí me gustaría que en gran parte de Latinoamérica las leyes en contra de crímenes que vinculen a menores de edad como víctimas, pues les caiga todo el peso de la ley, que les caiga la pena máxima, porque aunque cueste aceptarlo, es mucho más común de lo que pensamos. Por tanto, a cuidar de nuestros hijos, evitar al máximo que salgan solos. Lamentablemente el peligro es inminente, el peligro está afuera todo el tiempo y deberíamos estar muy presentes en todo momento de nuestros hijos para lograr cuidar de ellos, para garantizar que ellos estén seguros, estén a salvo. Y solamente logramos eso si nos unimos también como sociedad, pero también como padres somos un poco más estrictos, ¿no? A la hora de cuando salen solos. Llenemos de amor a nuestros hijos y por favor amémoslos con el alma, pero con el corazón acá. Realmente amémoslo. Nada de amores a medias, nada de eso. Yo creo que el amor es el perfecto constructor de una sociedad sana y una sociedad ejemplar. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, si te gustó este caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir, recuerda seguirme en mi página de Facebook Test Misterios y Test Misterios 2. En ambas páginas estoy subiendo contenido lo más frecuente posible, y es un contenido que si te gusta el True Crime, pues desde luego será de tu interés. Sin más que agregar por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio. Y si quieres agregar algún caso o quieres que investigue algún caso, contáctame por favor por Instagram, sígueme por allá y estaremos más en contacto. Sin más que añadir, que las dudas te acompañen y nos vemos en el próximo caso.